Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los finales. Los finales es una parte muy importante dentro del ajedrez y debemos conocerlos en profundidad. Os he traído unos finales de rey y peón contra rey, los más básicos, para que comencemos a estudiarlos en profundidad. Espero que os guste mucho el vídeo. Dentro vídeo. Dentro de los finales básicos, el primero que vamos a ver es la regla del cuadrado. Para entender la regla del cuadrado tenemos que entender que, por ejemplo, aquí en esta posición, si mueven blancas, la jugada que van a hacer va a ser A4. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿consiguen las negras parar ese peón y hacer tablas o no? Para ello podemos utilizar la regla del cuadrado, que tendríamos que crear un cuadrado por donde está el peón. Lo voy a hacer con flechas. Y vemos cómo se crea un cuadrado. Si el rey negro consigue entrar en el cuadrado, entonces sí llega a parar el peón y son tablas. En caso de que no consiga entrar en el cuadrado, no va a conseguir hacer tablas. Aquí podemos ver cómo el rey negro, haga la jugada que haga, no consigue meterse en el cuadrado. Por lo tanto, vamos a comprobarlo ahora adelante, que el rey negro no puede llegar a parar el peón y perderá la partida. Si hacemos rey F7, por ejemplo, entonces ahora las blancas hacen A5, podemos seguir comprobando el mismo método, el cuadrado. Con el cuadrado podemos ver cómo, aunque el rey se acerque, las blancas siempre van a coronar. Y consiguen coronar una dama y ganar este final. Si en esta posición, en vez de tocarle a las blancas, le tocase a las negras, podemos comprobar con el mismo método del cuadrado cómo las negras tienen tres jugadas con las cuales consiguen hacer tablas, ya que entran con esas tres jugadas dentro del cuadrado. Si lo comprobamos, da igual cualquiera de las tres, podemos hacer esta, el peón avanzaría y nosotros nos acercaríamos con el rey, avanzaría, nos acercaríamos, avanzaría, nos acercaríamos, y en el momento en el que las blancas vayan a coronar, simplemente las negras se podrían comer la dama y ya sería tablas. Este segundo final es el que trata el tema de la oposición. Es muy importante que con el bando que defiende, en este caso las negras, tengamos siempre cogida la oposición a las blancas. Si conseguimos eso, como ha ocurrido aquí, ahora no las blancas nos avanzarán su peón y simplemente podremos colocarnos detrás del peón y las blancas no tendrán más remedio que o bien quitarse y perder el peón o bien colocarse detrás del peón y hacer tablas. En el caso contrario, en el que las blancas son las que nos han conseguido la oposición a nosotros y no las negras a las blancas, podemos ver cómo ahora nos va a tocar mover el rey y entonces ahora las blancas van a ganar la partida con esta secuencia, que sería avanzar el peón y ahora nosotros no tenemos más remedio que salir con el rey, a lo que las blancas se pueden colocar en la casilla G7 y empujar el peón, con lo que van a coronar ese peón de manera imparable y no nos lo vamos a poder comer y vamos a perder la partida. De ahí la gran importancia de hacer la oposición. Para poner un ejemplo práctico de cómo se puede utilizar a nuestro favor la oposición, en esta posición mueven blancas. Y aunque la jugada lógica podría parecer la jugada rey B6 o C7, aunque contra C7 se pueden ir a comer el peón, la jugada buena es rey A6, ya que ganamos la oposición. Contra rey B8 única de las negras, entonces rey B6 de las blancas, rey C8 de las negras o bien rey A8. En caso de que se vayan a C8 ya le hemos ganado la oposición, se tendrán que salir y nos podremos colar para empujar nuestro peón. Y si al contrario se marchan a A8, entonces podemos hacer la jugada rey C7 contra rey A7 seguida de rey D8 y coronar nuestro peón. En este otro ejemplo, también de oposición, podemos ver cómo la jugada lógica es la jugada rey F5, que es correcta, y si las negras nos hacen la jugada rey G8, tenemos que acordarnos de que lo importante es ganar la oposición con la jugada rey G6. Él hará rey F8, y entonces ahora hacemos rey F6, y contra rey E8 ya podemos hacer E7, y cuando salga podemos entrar y coronar nuestro peón. Este es otro caso de oposición en la cual nosotros tenemos el rey por delante de nuestro peón. Esto es una gran ventaja y una vez que si podemos colocar el rey por delante del peón lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer, da igual, por ejemplo, rey F4
nos imaginamos que él nos trata de conseguir la oposición con rey F6 y entonces podemos hacer E3 gastando un tiempo y contra rey E6 podemos hacer rey E4. En el momento que él ya le hemos ganado la oposición se tendrá que elegir un lado, cualquiera de los dos. Imaginemos que elige el lado de D6 y entonces nos podemos colar con nuestro rey para poder apoyar al peón que avance. Siempre con el rey por delante, claro. Contra rey E7 podemos volver a hacer rey E5, él tendrá que elegir uno de los dos lados y entonces, por ejemplo, imaginemos que elige ahora F7, rey D6 y si se va para adelante ya podemos empujar una vez nuestro peón. Si imaginemos que él hace rey D7, volvemos a empujar y ahora si hace rey E8 lo mismo, nos metemos haciéndole la oposición, tendrá que elegir uno de los dos lados y entonces ahora ya que ya tenemos todas las casillas controladas con nuestro rey, ya simplemente va a ser avanzar nuestro peón hasta que coronemos. Es bastante importante también el tema de poder recurrir a los tiempos de reserva. En este caso tenemos ahora una posición en la que nos han hecho oposición las negras y tenemos que mover nosotros. Entonces podemos utilizar el tiempo que tenemos de reserva haciendo la jugada F4 y ahora la oposición se la hemos ganado nosotros a ellos, ya que va a tener que elegir uno de los dos lados para moverse, imaginemos que en E7, y entonces ahora ya podemos hacer rey G6 tranquilamente y contra rey F8 otra vez rey F6, imaginemos rey a G8, rey E7. Y ahora ya simplemente rey G7, F5 y ya vamos a poder avanzar nuestro peón defendido por nuestro rey hasta que coronemos. En el caso de un peón de torre, da igual que nos ganen la oposición o no, porque simplemente con llegar a la esquina, a la casilla de A8, ya es suficiente para parar el peón. Ahora, por ejemplo, en esta posición nos hacen A6 y ni siquiera tendríamos que hacer rey A7, podríamos incluso hacer rey B8 o rey A8. Por ejemplo, rey B8 y contra rey B6, rey A8. Nos da igual, ya que en el momento que nos haga A7, no vamos a tener una casilla por el lado de la izquierda para poder salir, y ya sería ahogado. Un tema más o menos importante que podríamos tratar es el tema de que da igual en la columna de torre cuántos peones haya, ya que mientras el rey de las negras se mantenga en estas dos casillas, da lo mismo que haya 4 peones en la columna que 6, ya que va a ser tablas de la misma manera. En este último caso lo que vamos a tratar es el tema de encerrar al rey de las blancas. Para ello, ahora las negras tratarán de llegar a la esquina, ya que hemos dicho que en el momento que lleguen a estas dos casillas ya son tablas. Harán la jugada rey C1, como es lógico. Entonces las blancas, si avanzan el peón, hemos visto claro cómo ya vamos a hacer tablas. Pero ¿qué pasa si el rey se va a A2? En este caso, el rey de las negras se va a mantener por la casilla F7 y entonces, cuando las blancas traten de avanzar el peón, vamos a quedarnos en la casilla F8, entre estas dos casillas. Y esa idea es que en el momento que el rey blanco quite su rey ya nos podremos meter hacia adentro. Si las blancas siguen avanzando, simplemente continuamos con nuestra oposición. Y entonces el rey blanco llegará un momento en el que no tenga más opción que venir a A1 y hacer continuo, o bien tener que salir. Y en el momento que salga, nosotros ya tenemos la oportunidad para entrar y conseguir tablas. Este es el único caso en el que el rey blanco queda atrapado dentro de una columna. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre finales. Hemos estado mirando los finales más básicos de todos y si realmente os han gustado y veo que hay mucho apoyo, subiré más vídeos sobre finales que cada vez serán más complejos. Hasta la próxima.